Buenas tardes. Como les he comentado, uno de mis 3 ejes es la salud y principalmente el tema diagnóstico. Hoy estamos aquí con el doctor Óscar Pérez Rocha, es experto, él es médico radiólogo, tiene bastantes años, ha sido ya director de Colegio de Radiología de Jalisco, y bueno, hoy nos va a explicar él un poco la importancia de hacer los estudios de radiología. Por favor, doctor, ¿nos podría comentar? Muchas gracias. Primero les agradezco que se tomen el tiempo de venir a platicar con nosotros un poquito y ver, compartirles lo que hacemos en nuestro día a día. Nosotros, como cualquier centro de diagnóstico, ya sea de laboratorio o de radiología, nuestra finalidad es hacer estos estudios de diagnóstico para tratar primero de prevenir las enfermedades, antes de que se presenten, ya tratar de identificar que hay algún problema en el paciente. Primero en la sangre se empiezan a elevar algunos metabolitos en sangre, por ejemplo el que tiene diabetes, empieza a elevarse su glucosa y luego después se empieza a alterar la función renal porque el riñón empieza a dañarse secundario a la afectación de la diabetes. Entonces todo eso se puede hacer o identificar en estudios de sangre. Entonces tenemos, qué bueno que ustedes como gente se esté preocupando por la salud preventiva, sí, que es a donde vamos ahora. También tenemos la forma de diagnosticar ya cuando está la enfermedad, sí, ya cuando ya no estamos en etapa preventiva, que eso es el 90% de nuestro trabajo, casi lo que hacemos aquí el día a día. Los pacientes ya vienen complicados o ya vienen con una enfermedad ya bien establecida. Entonces vienen para que les diagnostiquemos. La manera de los centros radiológicos de llegar al diagnóstico es a través de un arsenal o de diferentes tipos de estudios que van desde la radiografía simple. Después tenemos el ultrasonido, sí, y si todavía no podemos ver bien lo que pasa con el ultrasonido, pasamos a estudios un poquito más sofisticados, sí, como la tomografía, y después si todavía con eso no quedamos muy claros en lo que sucede, vamos a estudios todavía más complicados, o no complicados, sino un poquito más sofisticados, de sí, más alta tecnología, como la resonancia magnética. Por el corto del tiempo, pues me gustaría explicarles cómo trabaja cada uno. A mí es lo que hago todos los días. Claro. Pero bueno, pasamos a la resonancia, y luego hay otras modalidades de diagnóstico, como es la medicina nuclear, donde se inyectan radioisótopos en la sangre y que van a fijarse dónde están las enfermedades. Por ejemplo, las metástasis, que son la consecuencia de una enfermedad tumoral. El cáncer se disemina, a eso le llamamos metástasis, cuando el cáncer se disemina, sí, y cuando se disemina y afecta los huesos, por ejemplo, la manera de diagnosticar dónde están las diferentes áreas a donde se ha ido el tumor es a través del gamagrama, que es la medicina nuclear. Sí. ¿Esto es una resonancia, doctor? Sí, aquí tenemos una resonancia magnética. Aquí pusimos esta resonancia magnética porque es de hígado. Antes la tecnología ha evolucionado mucho, sí, y eso a mí me entusiasma que se preocupen los municipios por la salud, porque estos estudios pueden estar en los municipios. Por sí, ejemplo, esta es una resonancia magnética. La resonancia ha evolucionado mucho. Empezó como resonancia solamente en estudios de cráneo, después en estudios de columna, y hoy en día ya entramos al abdomen. Ya hacemos resonancia de abdomen para diagnosticar, por ejemplo, en este es una vía biliar. Sí. Aquí tenemos una vía biliar obstruida. Para pintar la vía biliar, antes nosotros lo hacíamos solamente con la endoscopía. Sí. Se ponía el endoscopio, se pasaba a través del esófago, llegábamos al estómago y después canulábamos la vía biliar e inyectábamos. Pero es un procedimiento, pues no tan molesto, pero sí invasivo. Sí. Aquí el paciente no lo tocamos nada, solamente entra al estudio de resonancia magnética y podemos tener esta vía biliar pintada como lo hiciéramos con la que llamamos la CEPE, como si hubiéramos ido por el duodeno, pero sí, aquí sin tocar, por el esófago, perdón, pero aquí sin tocar nada. ¿Y no es invasivo para el paciente? No es invasivo. Como le digo, todos los métodos de diagnóstico han aparecido y han evolucionado. Sí. Entonces, por eso me da mucho gusto que los municipios se preocupen, porque se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, en la resonancia magnética ha evolucionado, ha ido al abdomen, pero también ha ido al corazón. El corazón, ahora tenemos imágenes del corazón
Y también, aquí lo hacemos con tomografía, ver las arterias coronarias, el corazón con la resonancia y las arterias coronarias, son las arterias que nutren de sangre al corazón y que en nuestro medio... Qué bien, ya no se usa entonces la famosa... El cateterismo. Que es un poquito más es invasivo y delicado. Es invasivo, pero este es un método de diagnóstico. El cateterismo ya es resolutivo. Diagnostica y además pone el stent. Sí. Aquí nosotros solamente pintamos la arteria coronaria y le decimos al cardiólogo, tienes una obstrucción en diferentes áreas de las coronarias, tenemos 3 arterias coronarias, y decimos, tu estenosis o tu obstrucción, perdón, es más del 50% o más del 70%. Entonces es cuando es una estenosis arriba del 50% ya es significativa para nosotros. Abajo del 50% puedes dar tratamiento médico. Entonces es muy importante medir el grado de la estenosis. Primero, darnos cuenta que la arteria tiene una estenosis. Segundo, ver si su placa le llamamos placa de ateroma, perdón que me exprese así, o la placa de colesterol, esa se deposita en la arteria, y esa placa de colesterol puede ser o frágil o estable. Cuando son frágiles es las que se rompen y producen una obstrucción de la arteria coronaria, liberan grasa y tapan la coronaria, es cuando el paciente tiene el infarto agudo. ¿Por qué es importante esto? Antes de pasar a la coronaria con un estudio de tomografía, a la hemodinamia, con un estudio de tomografía de corazón, angiotomografía del corazón, podemos ver cómo es el estado de sus coronarias. Después de los accidentes, la segunda causa de muerte en nuestro país es la enfermedad cardiovascular. Nuestros adultos, estamos hablando ya, y ya no tan adultos, arriba de los 40 años, empiezan ya con problemas por nuestra dieta rica en colesterol, rica en grasas. Aquí en el occidente, bueno, pues es sabido, nos gusta mucho pues el pozole, todo y el fumar. El fumar era un vicio, es algo que afectaba mucho las coronarias. Entonces, ya tenemos los antecedentes, ya sabemos que los pacientes pueden llegar arriba de los 40 años a padecer de las coronarias. Antes de que se infarten, una de las maneras preventivas, primero es hacer una revisión cardiológica. No quiero decir que tengan que ir a esto, no. Hay que hacer una revisión con el cardiólogo. Que puede ser un ultrasonido o un tan simple, un electrocardiograma que le hagan. Ahí uno ve el trazo electrocardiográfico, si se puede decir la redundancia, cómo el corazón, su corriente eléctrica del corazón hace el trazo. Cuando hay una dificultad en la irrigación de la sangre, el trazo cambia. Entonces ahí nos dice, ya no es una alerta. Ya es una alerta. Tienes un simple electrocardiograma. Un electrocardiograma que puede hacerse, no solamente necesito un aparatito y una camilla. Entonces, ¿qué necesito? Hacerle la toma al paciente, ver si hay una alteración en el trazo electrocardiográfico, algo que nos da una alerta. Si no hay nada de eso, tranquilos, el paciente su dieta, su ejercicio, y ahí lo que ustedes quieren hacer, la salud preventiva, pues con el nutriólogo, ponerlo a dieta, dejar que no fume, mantenerlo en un peso normal. Eso ya es una ventaja, el 90% del tratamiento está dado. Si detectan un pequeño alteración en el trazo electrocardiográfico, bueno, el paciente tiene que ir a un segundo estudio, que es una prueba de esfuerzo. Ya eso lo sabe mucho mejor el cardiólogo que yo. Después de la prueba de esfuerzo me dice, sí confirmo que hay le llamamos isquemia. Isquemia es cuando le falta sangre o oxígeno al músculo del corazón. Entonces ahí ya entramos nosotros. No quiero ser tan invasivo, no quiero que le salga tan caro, no quiero internar. Uno de los métodos es esto. Todos los métodos de diagnóstico han evolucionado mucho. Se han vuelto más resolutivos, se han vuelto más precisos. No tiene que ser caro, porque también es uno de los problemas que nos toca a nosotros como institución aquí, pues que somos privados, donde una de las dificultades es el costo del estudio. Tenemos que ajustar nuestros costos del estudio para que sean accesibles al paciente. Pero gente como usted, doctor, porque yo he conocido en mi área a muchos médicos radiólogos y definitivamente gente como usted, que es tan humano. Muchas gracias. Sí, porque mucha gente lo hace a veces como negocio. Y el médico, en este caso usted, me consta, lo digo, es tan humano y tan profesional que merece todo mi respeto. Por eso queremos tener en Tlajomulco, apostar por tener los centros de diagnóstico, tanto como imagen, como laboratorio, y llevar todos estos equipos
para que estar previniendo, y si ya está pues la patología dada, pues entonces hacerle un buen procedimiento al paciente. Muchísimas gracias. Esto es muy extenso, pero yo creo que fue muy ilustrativa la explicación y esperemos hacer grandes cosas en nuestro Tlajomulco. Sí, muchas gracias. Y no me quisiera, antes de terminar, si me permite un último comentario. Nosotros dependemos siempre de los médicos clínicos. Nosotros tenemos, somos ayudantes o somos el soporte del médico clínico. El médico que está enfrente del paciente, sí, y que lo tiene enfrente y que tiene que tomar una decisión acerca de su tratamiento o acerca de saber qué tiene el paciente. Somos nosotros una especialidad, le llamamos de apoyo. Nosotros apoyamos y nos gusta mucho estar en contacto con el doctor. Entre más comunicación tengamos con el médico tratante, le llamamos el médico clínico, me dice que nos diga, porque hay un arsenal muy alto, estos estudios han variado muchísimo, sí, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia, los mismos que no están obligados, no están obligados los médicos clínicos a conocer todas las variantes. Pero sí, lo que nos ayuda mucho es estar en comunicación con ellos. Mire, doctor, tengo este paciente que tiene estos problemas, ¿qué podemos hacer o cómo nos puede ayudar? Buenísimo. La comunicación creo que es una de las cosas primordiales, la comunicación entre los médicos clínicos, entre nosotros, que nos apoyemos uno a otro y nos digan, tengo este paciente. Hoy en día se dice que hay pacientes, ya no enfermedades. Así es. Antes clasificamos, todos eran enfermedades y ahora la medicina se está individualizando, se está yendo, esta enfermedad es diabetes, es para ti diferente a cómo se comporta en el otro paciente. Ya se hace como subespecialidad, sí, ¿verdad? Ya la medicina es personalizada. Sí. O sea, tenemos que llegar al paciente a ver, esta enfermedad te está afectando a ti de esta manera, pero no quiere decir que le afecte al otro de otra manera. Entonces, dependemos mucho de la comunicación con los clínicos y eso para nosotros es muy importante. Muy importante. Pues yo he encantado de servirles. Qué bueno que nos ilustró mucho gracias. más. Es muy importante. Este video o esta entrevista va a llegar a mucho del sector. Tanto es importante que lo conozca tanto el paciente como los médicos clínicos para la importancia de tener un buen diagnóstico. Doctor, un honor. Muchas gracias, doctor Pérez Rocha. Gracias, mis respetos y admiración como siempre. Muchas gracias. Yo gracias. Para servirles. Muy amable. Bueno, no se les olvide revisar nuestras redes, la página verocamacho.mx. Les estaremos dando más información constante de los diferentes servicios para explicar más. Gracias. Gracias.